Bueno, yo voy a tratar de colocar un PowerPoint, es decir, voy a tratar de mostrar algunas imágenes para que ustedes puedan seguirme con la lectura. Lo primero que queremos decir con Laura es que estamos re contentos de poder acompañarles en esta noche, después de haber cantado, de haber escuchado las dos canciones que ustedes propusieron. La primera nos llevó allí al Calvario y nos hizo reflexionar sobre el Señor Jesús. Vaya, qué cosa extraordinaria que nosotros, individual y como parejas, tengamos esta realidad de sabernos renacidos. Pero la segunda me hizo reflexionar en la parte romántica de esta unión. Tengo al lado mío entonces mi mariposa consentida, dice la canción. Así que tal vez usted, querido hermano, tenga su mariposa consentida al lado también. Nuestras compañeras no son frágiles como la mariposa, muy por el contrario. Son la ayuda idónea que Dios nos ha dado, y vaya que esa fragilidad inherente de su belleza y de lo que son para nosotros, contrasta con la vitalidad, con la energía, con la sabiduría, con la resiliencia que tienen para hacer todas las cosas a diario y para muchas veces sobreponerse a situaciones difíciles. Dicho esto, entonces probablemente tengamos alguna dificultad, como siempre sucede, para colocar estas cosas. Ustedes me sabrán perdonar. Vamos a tratar de compartir la pantalla. Mientras tanto, ustedes seguramente me escuchan. ¿Lo ven allí? ¿Se ve? Sí, Vamos, sí. todavía. Aleluya. Después del enésimo Zoom podemos... Bueno, comenzamos con esta palabra, matrimonios. ¡Qué palabra hermosa! Tengo también en mi recuerdo el hecho de que no puedo gravitar lo que voy a expresar en demasía con expresiones que tienen que ver con el conflicto, la crisis, la enfermedad y tantas otras cosas que nos aquejan a diario, porque de eso ustedes han recibido y mucho a través de muchos durante este tiempo. Matrimonios. El, la, la, cuando nosotros pensamos en lo que significa, para las personas en el mundo tiene un significado esto. Es la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales, y que es reconocida como una familia. La pareja, dice una publicación, contrajo matrimonio, por ejemplo, en un lugar como la Basílica de Pilar, un lugar conocido acá en Recoleta. En el catolicismo y en otras confesiones cristianas es un sacramento que une indisolublemente a un hombre con una mujer, y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. Claro, usted cuando va al léxico lo encuentra de esta forma, pero la realidad a usted le demuestra que la mayoría de las personas están mutando, están cambiando, no tienen esta idea de lo que es el matrimonio. Ahora bien, hay otra palabrita que me llamó la atención y quiero hacer un juego intelectual, si usted me permite, en este ratito, con otra que suena parecida y que parece masculina. Es la palabra patrimonio, el conjunto de bienes propios de una persona o una institución susceptible de estimación económica, patrimonio de la iglesia, etc. Allí usted encuentra un conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia familiar. ¿Y qué tiene que ver el matrimonio con el patrimonio? Mire, es interesante cuando nosotros reflexionamos en los roles en la familia, de qué manera a veces se ajustan determinadas acciones a el varón y otras a las mujeres. Podríamos presentarlo de la siguiente forma. Podemos establecer una no rivalidad, pero sí un contraste entre los vínculos y los recursos. Al parecer, las mujeres comprenden los vínculos, así como los varones los recursos. Al menos quienes tenemos algunos años, esto siempre fue de esa manera. Los varones nos enfocamos en las cosas materiales, en el esfuerzo, en el dinero, en las cuentas, etcétera, etcétera. Claro que los tiempos han cambiado
y mucho de esto que yo estoy diciendo ya quedó de modé. ¿Por qué? Porque las hermanas comparten las cargas de los esposos, haciendo un sinnúmero de cosas sin abandonar las tareas domésticas, y también enfrentan eh, esa lucha por la vida cotidiana. O sea que también las mujeres tienen en claro la cuestión del recurso y de la lucha por la vida. Pero en esencia, para lo que fueron preparadas, lo que les sale mejor, es estar reflexionando o interpretando la vida a través del sentimiento. Existen distorsiones notables en los matrimonios, precisamente relacionados con el vínculo y los recursos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que no siempre en las familias tenemos estas dos cuestiones correctamente ordenadas. No siempre en las familias tomamos decisiones y nos mantenemos en ellas. Mire, cuando llega el tiempo en donde tenemos que prever y prepararnos para la incertidumbre de tiempos que nosotros ignoramos cómo serán, es importante que ambos, el esposo y la esposa, hablen sobre estas cuestiones y organicen y prevean y traten de ir un paso adelante, lógicamente, en la presencia de Dios, de las circunstancias. También tenemos otra cuestión allí, el servicio y el tiempo libre. Mire, si tratamos de pensar en vínculos y recursos, servicios y tiempo libre, servicio encaja con recurso y tiempo libre con la cuestión vincular. Pero también en las familias tenemos estas cuestiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas concretas, por ejemplo al trabajo, y cuánto tiempo le dedicamos al descanso o a ese ocio permitido que todo ser humano requiere para poder mantenerse saludable? Pero hay otro aspecto de la cuestión de hacer cosas que tiene que ver con el ministerio familiar. Debemos ser cuidadosos con el servicio de alguno de los cónyuges, el ministerio familiar y la interacción de la familia con las actividades que propone la Iglesia. Y acá tendríamos para hablar varias noches sobre lo que significa que un matrimonio pueda tener una misma impresión con respecto a lo que deben hacer eh, en la iglesia para el Señor, de aquellas cosas que la familia se abstiene de hacer porque tienen una responsabilidad mayor en casa. Estar con sus hijos, cuidar a sus seres queridos, etcétera, etcétera. Las estructuras sociales pueden condicionarnos, de hecho, hay muchas cosas que tienen relación con el patriarcado, es decir, con la figura paterna, con el lugar que la sociedad occidental le dio al varón, o el matriarcado, que en algunas culturas también se verifica, a veces de forma explícita, en otros lugares no tanto. Podemos agregar un sinnúmero de alternativas a estas estructuras. Por ejemplo, podemos pensar en que hay familias monoparentales, donde hay un esposo, un hombre solo por distintas razones, una mujer sola, tuvieron su familia, ahora están enfrentando la vida de esa forma. Hay familias ensambladas, tal vez por distintas razones, como en nuestro caso, alguien pierde su ser querido y forma un nuevo núcleo familiar y siguen adelante, porque Dios les bendice, pero también encontramos en la tercera línea las familias disfuncionales, aquellas que en la dinámica no están operando de la manera correcta. Son esas familias que tienen que tratar de analizar dónde está la dificultad para poder enmendar. Allí Laura les contó que las hermanas se ayudan recíprocamente escuchándose, y una vez que se escuchan se abren su corazón. Alguna que atravesó la dificultad dice de qué forma la resolvió, y allí se retroalimenta la sesión y las personas van encontrando las formas para poder caminar o transitar su camino ellos también. Hay otras que la sociedad admite, pero que resultan de la disfuncionalidad sembrada, no de la cosa circunstancial, no de aquello que te puede suceder, que es inesperado, sino de aquello que distintos entes, distintas personas, distintos grupos sociales, siembran para su propio beneficio. Por ejemplo, mire, yo lo menciono tan solo, todo lo que tiene que ver con
la desorientación sexual que experimenta gran parte de nuestra sociedad, o el abuso de sustancias, o las parejas de tres que intercambian sus esposos, sus esposas. La sociedad va progresivamente admitiendo estas prácticas, o al menos deja de censurarlas, lo cual no significa que sean contrarias a la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con las familias cristianas? Que es nuestro tema. Nosotros experimentamos algo así como una unidad triple. No es esto el resultado casual, no es que sucede porque sí. Es el resultado de que cada uno de los que componen esa familia se han arrepentido de sus pecados, le han pedido perdón a Dios, le han recibido en su corazón, han empezado a transitar un camino distinto. La palabra de Dios, el concurso de la oración, el trabajo del Espíritu Santo les ha ido modelando, van cambiando, entonces pueden adentrarse en la experiencia matrimonial tomados de la mano de Jesús, como decimos habitualmente. Para los que abogan por la pérdida de individualidad, es decir, de que la fusión, el hecho de que dejan de ser dos para ser uno, produce, esta fusión produce la pérdida de las cosas que cada uno trae, lo cual es inexacto. Lo que nosotros experimentamos es que cuando dejamos que el Espíritu Santo opere en nuestra vida, el Espíritu Santo va afianzando lo que realmente cuenta, lo que es importante, lo que te hace bien, lo que nos hace bien, y te ayuda a eliminar aquello que sobra, aquello que está de más, aquello que no hace bien. ¿Cuáles son las cosas que a usted no le hace bien? Y es importante en el diálogo familiar tener en claro cuáles son las cosas que producen este efecto para con la ayuda de Dios empezar a erradicarlas. Debido a ello, debido a esta disfuncionalidad sembrada, estas cosas que suceden a nuestro alrededor, es importante que usted sepa. Si usted no está muy informado, es importante que invierta tiempo. Hay buenos libros cristianos que hablan sobre estos temas, yo sencillamente los menciono. Mire, la ideología de género, es importante que usted sepa de qué se trata, porque le van a enseñar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que el matrimonio en realidad puede formarse de distintas formas. Pueden ser un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres. Y no quiero pensar si, diríamos, el descenso moral de la sociedad avanza, si puede componerse de un hombre y una bestia, etcétera, etcétera, etcétera. La eugenesia, la eutanasia, libertinaje moral y sexual, la deconstrucción de la historia, esto de dividirla en partes y contarla de nuevo. Yo he visto algunas canas por allí. Nosotros crecimos pensando de que Sarmiento era bueno, que San Martín era un prócer, y ahora por ahí nos están explicando otras cosas, de que hay otras personas que pueden llegar a ser o que fueron en el pasado reciente más importantes. La desaparición de los regímenes democráticos por otros totalitarios, la naturalización de prácticas aberrantes, también esto forma parte de nuestra realidad. Ahora bien, ¿cómo disfrutar a pleno pero responsablemente de un vínculo tan enriquecedor? Mire, es importante empezar bien. Por eso estamos apremiados por comunicar a nuestros hijos y nietos lo que esta sociedad calla. Que al seguir con los planes de Dios, las cosas marchan muy, pero muy bien. Esto es importante, mire, señálelo y recuérdelo. Leemos un texto de la Biblia, está en el libro del profeta Nahum. El capítulo es el capítulo 1 y el verso 13. El profeta está narrando allí su profecía sobre una ciudad, Nínive, y la relación que esta ciudad y sus prácticas tenía con los hombres y mujeres del pueblo terrenal de Dios. Y allí el profeta va a anunciar la derrota de Nínive y la emancipación de los hebreos. De esta manera, dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Permítame pensar por un instante tan solo
teniendo cierta licencia histórica en la aplicación de este pasaje a una acción que Dios tiene capacidad para realizar. Dios puede quebrar el yugo, Dios puede quebrar las ligaduras. Mire, es importante porque si usted recuerda, lo mencionaremos en un instante, el yugo era un armazón de madera que sostenía a dos animales. Esto es importante que usted lo recuerde. Entonces, vinculados por esa pieza de madera, los dos animales emprenden su camino y realizan la labor para la que ellos han sido llevados a determinado lugar. Llámese moler granos o estar, diríamos, traccionando un elemento para ahondar en la tierra para luego sembrar. La palabra coyundas implica que algo ha de ser rasgado o desgarrado violentamente y con fuerza. Acá, para poder comprender un poquito lo que está queriendo decir ahora sí en el contexto histórico, es que de alguna manera los habitantes de Nínive habían logrado influenciar la vida de los hombres y mujeres del pueblo terrenal de Dios, como si los tuvieran atados con estas ligaduras, que tal vez en algunos sentidos eran invisibles y en otros concretos, porque tal vez eran sirvientes, haciéndoles hacer a ellos de la forma en que era habitual en esas tierras. Cuando establecemos un paralelo con nuestra experiencia actual, los cristianos sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer y cómo, pero muchas veces nos olvidamos de lo que la palabra de Dios dice y actuamos muy parecido a cómo actúan las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando hacemos esto, por lo regular, las cosas no funcionan del todo bien. ¿Qué tienen que comprender aquellos que son más jóvenes? ¿O qué tenemos que estar en condición nosotros de contarles a las generaciones que vienen? Que tenemos que evitar este tipo de relación asimétrica, esto que la Escritura menciona como un yugo desigual. ¿Verdad que no son muchos los que en la actualidad hacen hincapié en esta verdad? Mire, esta verdad es poco popular. Como dicen los muchachos en la cancha de fútbol, no paga, o como dicen utilizando el lunfardo, no garpa decir esto. Muy por el contrario, en breve no podremos abogar por estas cosas, o por cosas como estas, ya que estamos en el umbral de un tiempo de dificultad sin precedentes. Sin embargo, tenemos que considerar que esta experiencia puede alcanzarnos en algún momento en el futuro, cuando alguno de nosotros claudique. Porque una de las cosas que nos enseñaron nuestros mayores, que un matrimonio compuesto por dos renacidos, dos nacidos de nuevo, también pueden experimentar esta sociedad desigual. Se puede producir una simetría en la actividad cotidiana. Imagínense, uno que tiene expectativas de progreso espiritual, quiere ser santo, y el otro que no tiene la misma sensación con respecto a la vida, que quiere disfrutar el presente, que no está dispuesto a la renuncia y al sacrificio. Estas cuestiones en nuestra vida se pueden dar cuando no hay un andar acompasado. Cuando nos introducimos en la dinámica familiar, qué importante es que ambos, tanto el esposo como la esposa, tengan su contacto personal con Dios. Y si usted tiene la oportunidad, también tenerlo ambos juntos. ¿Para qué? Para ir creciendo juntos. Los conflictos, cuando son entendidos correctamente, pueden ser abordados con madurez. Esta imagen no nos presenta un abordaje de cualquier situación de forma madura. Usted mire el dibujito. La persona que tiene esta expectativa espiritual, aparentemente lo que está representando es que tiene a Dios en su corazón, camina hacia adelante mirando donde tiene que mirar. El esposo o el varón que está en esta imagen pareciera ser de que no tiene las mismas intenciones, que Dios no está en su corazón. Por ende, mire lo que está a su alrededor. Lo podemos trasladar a la experiencia que diríamos cotidiana. La esposa está leyendo la Biblia y el esposo mirando el partido. No está mal mirar el partido, pero si mira el partido y nunca agarra la Biblia, tenemos un problema. No va a tardar en llegar el conflicto y va a haber posiciones encontradas. Uno que quiere una cosa y el otro que desea otra cosa. Cada cual defendiendo sus razones. Aquí tenemos la imagen en cuestión. Nadie se siente identificado. No quiero decir que mis hermanos o hermanas se aparecen a estos dos animales unidos por el yugo.
Pero esta es una gráfica imagen de cómo la escritura a veces presenta esta sociedad, esta unión, esto de ser unos. Los animales tienen que acostumbrarse a caminar, es decir, la extensión de la pisada. ¿Para qué? Para andar acompasados. Esto los animales lo aprenden. También se le enseña, por ejemplo, los caballos de trote que van en yuntas, etcétera, etcétera. Vaya, nosotros nadie nos enseñó, pero con Laura tuvimos que empezar a aprender a caminar juntos. Fuimos a que nos aconsejaran y nos dijeron, bueno, tienen que hacer cosas juntos. Y allí Laura tenía su estilo, yo tenía mi estilo, Laura tenía sus expectativas, yo las propias. Y allí fuimos aprendiendo el uno del otro. Yo fui aprendiendo muchas cosas de ella y ella algunas pocas de mi persona. Así fue con esta cuestión. Ahí tiene, mire, lo que lo ata y lo que lo une. Cuando el vínculo es estrecho entre el esposo y la esposa, que no se quiebre si andan los dos acompasados. ¿Cuál es el problema? El Espíritu Santo produce un fortalecimiento de ese vínculo. Es como algo mucho más eficiente que un trozo de madera que le mantiene unido. Usted no necesita tener un trozo de madera para sentirse cómodo con su esposa y para usted decidir voluntariamente que es el mejor lugar en el cual usted desea estar. No necesita ningún elemento porque usted se siente bien en ese lugar, usted desea estar allí, usted ansía cuando está fuera de casa volver. Usted quiere tomar mates con su esposa, que le haga bizcochitos, su esposa quiere que le corte el césped, que arregle el cajón que se rompió, que destape la canilla, que cambie el cuerito, que cambie la bombita, que arregle el auto, que, bueno, que haga todo eso que las damas quieren que los varones hagan. Hay otro texto interesante que está allí en 2 de Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No os unáis. Mire, este es un llamado de atención que tiene que ser aprendido por quienes aún no han contraído enlace. Pero también es un buen consejo para nosotros que hemos formado familias. Una persona incrédula, infiel, desleal, una persona que se caracteriza por no confiar en Jesús. Pensemos por un instante, ¿puede que un cristiano se caracterice por no confiar en Jesús? Mire, usted sabe que la Escritura dice una y otra vez que el justo vivirá por fe. Si usted lo analizara en detalle, en muchas oportunidades en nuestra vida, nosotros estamos anclados en nuestra experiencia terrena, intentando hacer todo lo necesario para tener una experiencia serena, tranquila, lo cual no está mal, porque la Biblia dice que tenemos que ocuparnos en nuestros asuntos, trabajar con nuestras manos, pero una sobreexigencia para nosotros asegurar nuestro porvenir pudiera estar comunicando al cielo que nosotros desconfiamos que Dios va a ser aquel que va a proveer todo lo necesario para nuestra vida. Dicho de otra manera, cuando lo ponemos en las antípodas, alguien que se queda sentado en una silla esperando que las cosas lleguen, está de pronto no cumpliendo con lo que la Escritura dice. Eso tampoco es tener fe. En todo caso, eso es abusarse deshonestamente de lo que otros deberán hacer para ir a rescatarle. Así que no unirse, no formen, no lleguen a ser, no se conviertan. Y una yunta, emparejado, y ahí me gusta cómo lo explica el léxico, estar equilibrado. Mire, se trata del equilibrio, de poder estar de forma tal de que cada cual tenga su espacio, que cada cual pueda dar su paso en esa extensión que le caracteriza y que eso no lastime, no incomode a quien usted tiene a su lado. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer de Dios, de ministerio reconocido, da grandes pasos en su progreso y su esposo o su esposa, en este caso, su contraparte, aquel que le acompaña, no logra ir a ese ritmo? Mire, ahí se generan algunas situaciones que después son difíciles de rectificar, corregir o de sanar si lastimó su matrimonio. ¿Qué tipo de comunión puede tener en el caso de un creyente que está disponiendo su observación en una persona inconversa por el solo hecho
de que es atractivo o atractiva, sensual, podríamos decir. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. Mire, esto puede graficarlo. No quiero decirle a nadie que se piense de que es en este caso un toro, porque el toro tiene dos elementos acá para defenderse, ¿vio? Tampoco quiero decirle con esto que la contraparte es un asno, ¿eh? Un asno de sexo femenino, de ninguna manera. Pero grafica muy bien el hecho de que esencialmente son dos cosas distintas, de que no se puede congeniar, de que van en direcciones contrarias. La característica del burro, del asno, aparte de que históricamente lo asocian a la ignorancia, lo cual no sé por qué, es de un animal que a veces es obstinado. ¿Eh? Y bueno, y el toro tiene sus cosas también. ¿Eh? Acá hay una imagen muy interesante, a mí me llamó la atención, no sé si a usted. Este es un animal que está jalando un carro. Pero si usted observa, le han colocado una enorme carga. El animal no es responsable, es decir, este burro parece, o asno, no es responsable de lo que le está sucediendo. Los irresponsables son aquellos que le colocaron toda esa carga encima. Vamos a pensar un poquito en cómo se articula o podemos aplicar esta imagen al trabajo que tienen que hacer dos. Mire, cuando uno sobrecarga al otro, el otro queda en esta posición. Y a veces sucede esto en las familias y también en los matrimonios. Como soy varón, voy a poner un ejemplo que de pronto va a dejar al género masculino un poquito mal. ¿Qué pasa con un varón que es un vago? Y la esposa tiene que limpiar la casa, atender a los hijos, tratar de resolver los problemas que genera el hecho de que, bueno, el ingreso familiar es paupérrimo, no hace nada por mejorar, no incorpora conocimientos para ascender en la escala laboral, para que le den un ascenso. Y bueno, probablemente esto ocasione un conflicto. Tal vez esa figura, lo que está graficando, es una situación límite, algo que no va más, no se puede a partir de allí. Podemos pensar entonces todos si estamos en esta sociedad sobrecargando a quien tenemos al lado. Si con las cosas que nosotros no hacemos estamos inmovilizando a nuestro compañero o a nuestra compañera. El Señor te ayuda a reflexionar sobre estas cosas que son importantes. Mire, yo lo que quiero para Laura es que ella crezca, que ella progrese, de que le vayan bien las cosas, de que haga cosas con su tiempo libre que la enriquezcan, que se sienta feliz, que se sienta a gusto. Vaya, y ella quiere que yo haga cosas que me hagan bien. Eh, que al hacerlas yo me desarrolle y crezca. Qué bueno es cuando esto funciona de esta forma. ¿Tendremos alguna alternativa de salvar o sanar nuestro matrimonio si está pasando por una crisis? ¿Podremos estar ahí? La imagen me hace pensar en dos que están observando lo mismo, que están muy unidos y que al parecer están deseosos de ir en la misma dirección. ¿Cuál es la dirección en que nosotros nos tenemos que dirigir? Mire, querido hermano, querida hermana, somos siervos de Jesucristo. Nuestros matrimonios tienen que servir para que las personas observen el bienestar que produce cumplir con la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos bien, porque hemos hecho las cosas correctamente, le estamos comunicando al mundo de que Dios tiene razón. Y cuando nosotros nos contentamos con lo que Dios nos ha regalado, que es la compañía de un ser extraordinario al lado nuestro, lo que le estamos diciendo a Dios que estamos contentos de haber confiado en Él. Eso es lo que le estamos diciendo. Podemos salvarlo, claro, evitando que el tiempo erosione nuestra relación. Vio que cuando usted habla con personas mayores, incluso mayores de quien le hablan esta noche, pueden pasar dos cosas. Encontrarse con matrimonios que todavía están trabajando en su relación, que no bajan los brazos, que siguen luchando, que quieren estar bien, que quieren gozarse, que quieren recrear su noviazgo, y con otros que de pronto ya bajaron los brazos, están diciendo, bueno, ya está, es hasta acá, no hay más nada en el futuro.
y comienza un proceso demoledor, en donde ya prácticamente no hay temas en común, se perdió ese fuego que produce el hecho de compartir la vida y tener proyectos. Mire, hay matrimonios octogenarios que tienen su vida sexual como puede ser la vida sexual de un octogenario, y están contentos con eso, pero por sobre eso, que vaya, tiene una importancia secundaria, disfrutan la experiencia de compartir la vida juntos aún en la ancianidad. Yo lo cuento y lo vuelvo a contar y lo sigo contando. En varias oportunidades tuve el privilegio de estar hospedado en casa de una familia maravillosa, don Dennis y Rosalía Jones en la ciudad de Trevelin. Usted dirá, ¿qué era lo extraordinario en ellos? Una familia como quizás cualquier otra. Mire, yo lo que pude observar cuando ellos modelaron su matrimonio frente a mí, que ellos se amaban, entrañablemente se respetaban, estaban eh, compenetrados de que ambos tenían que servir a Dios en lo que Dios les dijera. Había cosas que hacían juntos y otras cosas que a lo largo de su vida hicieron cada cual por su lado, porque hay cosas que el varón hace y cosas que la mujer hace. Sin embargo, en la etapa en que yo tomé contacto con ellos, me dejaron un ejemplo hermoso. Le doy solamente un ejemplito para poder seguir adelante. Había un frasquito en donde había sobrecitos de té. ¿Vio el sobrecito? ¿Vio que el té viene en sobres? Bueno, don Denis cuando tomaba un té doblaba los sobrecitos y los ponía en un frasquito. Así que con la perfección que le caracterizaba cuando él hacía algo, usted encontraba esos frasquitos llenos de los saquitos, mejor dicho, del sobrecito del té. ¿Qué hacía con el sobrecito del té? Él se ocupaba de estar tempranito, antes que estuviera doña Rosalía, o en el mismo momento, y él era el encargado de prender el termotanque o la cocina económica. Él era, diríamos, él lo asumía como una actitud de gentileza para que su esposa no se inclinara. Tomaba el sobrecito, lo prendía en ese fuego que siempre hay en una casa patagónica, y después prendía estos elementos que yo le acabo de decir. Qué cosa linda, ¿no? Qué linda forma de expresar cariño y respeto, aún en la ancianidad. Levítico 26:13 dice, y yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y preste usted atención, lo sacó de Egipto, dice, y rompí las coyundas de vuestro yugo, dice, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pensemos por un instante en esta porción de la Escritura. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo que Él ha tenido autoridad, recursos suficientes como para emancipar a los suyos, para darles libertad. ¿De qué les dio libertad a los israelitas? De la esclavitud que experimentaban en Egipto. Cuando nuestros maestros nos han explicado de qué forma trasladamos estas porciones al Nuevo Testamento y a la realidad presente de la Iglesia en la época de la gracia, pensamos en Egipto y pensamos en el mundo, pensamos en la esclavitud y pensamos en el pecado que nos esclaviza. Así que Dios tiene la capacidad, tiene todos los recursos para quebrar aquellas cosas que hacen que el yugo no sea parejo, de que haya asimetría en el matrimonio, de que uno la pase bien y el otro sobrecargado, de que uno cumpla con sus responsabilidades y el otro a veces cumpla con sus responsabilidades. Siervos, uno que es propiedad legal del otro. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Mire, nosotros somos siervos y usted también. ¿De quién es usted propiedad? Mire, si usted se sabe y actúa como siervo de Dios, es decir, un siervo no tiene derechos, que Dios nos trate con delicadeza y con cuidado y nos manifieste su cariño. Un siervo tiene que hacer lo que su amo le dice que debe hacer, lo cual implica que nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que forma parte de nuestra responsabilidad.
y llevarlo a la práctica. Así que a tener mucho cuidado con esto de pensar de que somos nosotros propietarios de nosotros mismos, que somos propietarios de nuestro cuerpo, propietarios de nuestras ideas, de nuestras emociones, y que por ende podemos andar por el mundo, diríamos, llevando adelante este aparente libre albedrío sobre el cual enfatizan tantos, principalmente los teólogos liberales. Dice que las rompió las coyundas o el yugo. Hacer pedazos, transformarla en fragmentos, destruirla. O sea, Dios puede fragmentar, destruir aquello que produce este malestar en el seno de los matrimonios. ¿Cuántas cosas hay? Abro un paréntesis y lo llevo a la realidad. ¿Usted sabe que en los matrimonios cristianos hay infidelidad? ¿Usted sabe que en los matrimonios cristianos hay consumo de pornografía? ¿Usted sabe que en los matrimonios cristianos me refiero a que cada cual por su parte? O tal vez, siguiendo alguna práctica que es característica en el mundo, de forma consensuada. ¿Usted sabe que muchas veces los lechos se mancillan? Pues cuando estas cosas suceden, ¿qué es lo que nos pasa? No nos sentimos bien, porque le hemos fallado a Dios. Y las cosas más temprano que tarde empiezan a suceder. Y las consecuencias de nuestros errores se empiezan a, no solamente a presentir, sino a experimentar de forma concreta. El texto nos decía, mire, os he hecho andar con el rostro erguido. Qué cosa hermosa. Puede que en algún punto de nuestra experiencia matrimonial nos hayamos equivocado. Por ejemplo, que no haya sido gentil. En alguna oportunidad me olvidé de nuestra fecha de compromiso. Esa es una ofensa, mire, tremenda. Cerca de casa hay un lugar que venden flores. Siempre yo, cuando, digamos, hay una fecha especial, trato de pasar cerca y de comprar flores y traer. No lo hago a menudo porque, francamente, a ver, las flores son muy caras y mi memoria a veces no me asiste. Entonces, me asisten las redes sociales, algún llamado que recibe Laura, entonces empiezo a orientarme, digo, mira, era hoy el día que había que celebrar. Pero qué bueno cuando nosotros practicamos estas cosas. Andar de pronto con nuestros propios pies. Dios nos coloca nuevamente en la dirección correcta. Empezamos o debiéramos empezar a hacer aquellas cosas que sabemos que son justas. Que usted pase por un lugar y le compre un presente a su esposa porque es la celebración de un aniversario, está muy bien, nos hace bien al alma, fortalece el vínculo, porque, mire, amar es una decisión, es algo que pasa muchas veces por la razón. Nosotros decidimos todos los días que vamos a enamorarnos más o con mayor intensidad de la persona que Dios proveyó como nuestra compañera o nuestro compañero. Decida usted todos los días hacerlo. Cuando reconocemos el problema y Dios hace lo que siempre ha hecho, es quebrar ese lazo que nos tiene cautivo a prácticas que no corresponden, que están mal, que Dios censura, que lastiman, que ofenden, Él nos hace andar nuevamente erguidos sobre nuestros pies. No tenemos que agachar la cabeza, no tenemos que escondernos, podemos disfrutar nuevamente. Qué cosa maravillosa. Evitando modelar una relación que nadie quiera imitar. Usted se ha dado cuenta que nuestros jóvenes se casan cada vez más grandes y que hay muchos que en la consulta pastoral o cuando van a ver a los sobrevedores o los ancianos, están con esta cosa de tener temor, no quieren reproducir errores que otros han tenido. Mire, usted puede hacer un análisis estadístico cualitativo y cuantitativo. Le pongo el cuantitativo. Usted puede hacer una escala y saber cuántos o el incremento porcentual de jóvenes que tienen problemas en su familia. ¿Verdad que usted escucha mucho más a menudo que hace algunos años atrás que las familias se quiebran, que se separan, que se divorcian? ¿Se escucha? No es que antes no había problemas, problemas había antes. Mire, hace 30 años había violencia doméstica, hace 40 años había abusos intrafamiliares, hace 30 años o 20 o 10 había uso de
de pronto hubo exceso en el consumo de estupefacientes o de bebidas alcohólicas, siempre hubo uso de pornografía. Lo que pasa que, claro, los tiempos cambiaron y estas cuestiones se ponen en evidencia. ¿Por qué? Porque la sociedad está informada. Tenemos que evitar modelar una relación que nadie quiera imitar. Es decir, dos esposos que están aburridos de estar uno con el otro, que se soportan y que están juntos porque tienen la obligación de estar juntos. ¿Usted vio cara de nos estamos soportando cuando ha tenido el privilegio de ir a alguna reunión en la iglesia, de cualquier carácter? ¿O les ha visto fuera del escenario de pronto contenedor de la iglesia en una reunión familiar? ¿Qué vio usted cuando les miró? Cuando esta relación de tres se mantiene y estimula, podemos superar cualquier contingencia, incluso a veces de manera exitosa. Podemos atravesar las pérdidas, tramitar los fracasos, sobreponernos y continuar hasta que en algún momento Dios conceda alguna experiencia gratificante. Atravesando una crisis, el Espíritu Santo nos permite sobreponernos paulatina y progresivamente, no sin dificultad, porque es un camino a veces doloroso, pero sin embargo Dios nos fortalece. Hermano y hermana, modele un matrimonio que otros quieran imitar, que cuando le vean a usted, los jovencitos digan, sí, sí, yo quiero lo que esta familia tiene. Yo quiero mirar a mi esposo como el sobrevedor, o mi hermano Juan, o Carlos, o Pedro, como se llame, mira a su esposa. Yo quiero, por ahí dice la hermana, quiero reproducir el ejemplo de esta hermana. Mire cómo lo cuida a su esposo, cómo lo respeta. Parece que hasta lo venera, algo de pronto que en esta sociedad es insospechado, colisiona contra la cultura de este tiempo. Usted sabe que en Buenos Aires, no sé qué pasa allí en su ciudad, cuando subimos un colectivo hace 40 o 30 años, usted dejaba que ascendiera primero una dama. Si usted tiene la fortuna de encontrarse con una señora feminista y usted le cede el lugar, y probablemente le digan una grosería. Es decir, que las cosas lamentablemente son distintas. Finalmente, Isaías 58:6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Mire, allí el profeta está hablando de cosas que tienen que ser hechas, o más correctamente, de cuáles son y cómo son o de qué manera son las cosas que tienen que ser hechas. Esto fue dicho hace muchísimos años. ¿Cuál puede ser la ocupación de usted, querido hermano y querida hermana, que tiene un matrimonio estable y que ahora o que siempre usted ha querido que mejore, progrese, se extienda, se esparza? Y tal vez ocuparse de ayudar a otros que están atravesando momentos difíciles, ayudar a personas a que puedan experimentar este quiebre con este yugo que el pecado produce en la vida de tantos. ¿De qué manera? Mire, hay muchas personas que aún no tienen a Jesucristo en su corazón, pero hay muchos hijos e hijas de Dios que están atravesados de estas crisis, que no pueden vivir en plenitud, que no pueden disfrutar 100% todo lo que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque están en una relación de estas características. Terminamos. Tenemos que evitar el pecado, que el pecado vuelva a esclavizarnos. ¿De cuántas maneras Dios tiene que romper aquello que lastima a nuestro matrimonio? Mire, el texto dice impiedad, opresión, quebranto. Que el Señor te ayude y me ayude a pensar. A veces no nos damos cuenta cuáles son estas cosas, ¿eh? Porque los errores pueden ser groseros, grandes, terribles, o pueden ser imperceptibles, usted no se da cuenta. Hace muchos años, y esto ya termino, en una reunión de matrimonio, don José Montes dio un ejemplo de un matrimonio que fracasó porque ella no quería levantar las medias y él quería tirar la ropa interior en el suelo. ¿Me entienden? Una pareja que comienza su experiencia matrimonial, ella criada para ser una princesa y él para tener una sirvienta. Él quería una sirvienta y ella quería ser una princesa. Y ambos se mantenían en su posición, algo que era imposible
de llevar adelante. Que el Señor te ayude y me ayude, querido hermano, a poder practicar el ayuno que corresponde, en el sentido de aquellas cosas que merecen nuestro esfuerzo y que producen efecto positivo en otros, que experimentemos esta acción emancipadora de Dios cuando quiebra estas cosas que nos tienen cautivos, que nos aprisionan, que nos esclavizan, para que podamos entonces estar con nuestras esposas, con nuestros esposos, caminando esta experiencia extraordinaria de la vida, disfrutando. A nosotros con Laura nos gusta tomar mate cuando vamos en el auto. Toma mate con su esposa. A mí, no sé si me gusta, pero cuando paso por donde venden flores y es una fecha importante, me digo, ella merece tener una alegría. Y sabe, Laura aprendió a hacer un montón de cosas ricas en la cocina. Me amasa pan con harina integral, porque por un problema de salud no puedo comer otro tipo de harina y lo amasa. Y sabe, le digo otra cosa, no puedo tomar leche. ¿Sabe qué hace? Prepara leche de almendras para que yo tome la leche. ¡Wow! ¡Qué cosa linda! Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, aunque a veces meto la pata y no se lo demuestro como debería. ¿Y usted? ¿Usted, hermana? Que Dios le bendiga. Muchas gracias, Daniel, por este mensaje.